Hola muchachos y muchachas, sean todos bienvenidos a esta clase de lengua española. Mi nombre es Maricelia, yo voy a estar aquí con ustedes durante esta clase y nuestro tema de hoy es sobre un hombre que fue muy importante para la literatura española, Miguel Cervantes de Saavedra. Así que prepara tu material, tu cuaderno, tu bolígrafo y vamos conmigo, ¿ok? Bueno. Para empezar, antes de hablar de Miguel de Cervantes, tenemos que tener en cuenta que este hombre fue muy importante para la literatura española, ¿sí? ¿Y qué es al final una literatura? ¿Qué es la literatura? Acompañen conmigo aquí en la tela y vemos qué es la literatura. Según Rafael Lapesa, obra literaria es la creación artística expresada en palabras, aun cuando no se hayan escrito, sino propagado de boca en boca. Una de las historias más antiguas de España es el Cantar de Mio Cid, original del siglo XII, una narración épica transmitida de generación en generación por la tradición oral. Las primeras obras escritas, sin embargo, aparecieron en el siglo XIII. Então, galera, obra literária, segundo o autor Rafael Lapesa, que é um historiador espanhol, toda criação artística expressada em palavras ou não. Ela pode ser escrita ou não. Uma das histórias mais antigas da literatura espanhola é o Cantar de Mio Cid, sim? Voltamos aqui novamente ao nosso slide. Pero la obra española considerada la más importante es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. La literatura española se remonta a siglos atrás y es evidente que a lo largo de este tiempo ha sido influida por los eventos que ocurrieron en España y a lo largo del mundo. Ella también ha influido en el mundo. Un extenso legado lleno de complejidad, modernismo, surrealismo, vanguardia, simbolismo, romance, novela picaresca y un largo etcétera altamente recomendable. Esta rica herencia literaria ha sido positivamente valorada por el jurado del Premio Nobel, ya que algunos escritores hispanohablantes han sido galardonados con esta distinción debido a sus grandes obras maestras. Então, preste atenção aqui. Apesar da literatura espanhola abranger uma riqueza, né, imensurável, né, de livros, de obras, nós temos uma que é considerada a mais importante, que é Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. A literatura espanhola, ela foi influenciada e também influenciou também no mundo, certo? Voltamos aqui ao slide. E agora nós vamos falar um pouco desse autor, Miguel de Cervantes de Saavedra, que é considerado o mais importante dramaturgo, literato, escritor da língua espanhola. Quem foi Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes foi um soldado, novelista, poeta e dramaturgo espanhol. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá. Murió el 22 de abril de 1616, pero solo fue sepultado el 23 en Madrid. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El estilo de Cervantes y sus opiniones sobre el lenguaje literario responden a la manera de pensar renacentista, es decir, a la exaltación de lo natural y espontâneo. Então, galera, o Miguel de Cervantes, ele foi um espanhol, nasceu em Alcalá, 29 de setembro de 1547. Sua obra é muito conhecida no mundo, não só na Espanha, mas no mundo. É o segundo livro mais vendido na história e por possuir uma linguagem literária riquíssima, né, e simples de entender. Nós vamos continuar aqui conhecendo um pouquinho mais dele. Fue bautizado en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547, en presencia de su padre, Rodrigo de Cervantes, y de su madre, Leonor de Cortinas.
Probablemente residió en diversas poblaciones de España, al tener que acompañar a su padre, que buscaba mejorar su profesión de cirujano. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que sin duda no llegaron a ser universitários. Em 9 de outubro de 1547, Miguel de Cervantes foi bautizado junto en la presencia de su padre, Rodrigo de Cervantes, e de sua mãe, Leonor de Cortinas. Não existem dados precisos sobre seus estudos, né? Mas a gente acredita que ele não chegou a concluir o ensino superior. Aunque poco se sabe de sus estudios, sin embargo, hay que resaltar que en Madrid fue discípulo del profesor de gramática Juan López de Hoyos, quien en 1569 publicó un libro. López de Hoyo incluye en este libro 2 poesías de Cervantes, siendo estas sus primeras manifestaciones literarias. En 1569 huyó a Italia al verse involucrado en un delito y se instaló en Roma, donde más tarde participó en la batalla de Lepanto contra los turcos en 1571. En ese combate naval que el joven Cervantes perdió para siempre la habilidad de su mano izquierda como consequência de las heridas sufridas. Como nós falamos anteriormente, Cervantes, não há dados que ele tenha cursado o nível superior, mas ele foi discípulo de um professor muito importante de gramática chamado Juan López de Hoyo, que inclusive esse professor publicou poemas no seu livro, né, Las 2 poesías de Cervantes. Continuando. Cuando viajaba de regreso a España, la nave en la que se encontraba fue asaltada por piratas turcos, quienes lo apresaron y vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Tras 5 años de cautiverio, en 1580 fue liberado después de que 2 monjes trinitarios llegaron a pagar el rescate exigido por sus captores. Al regresar a España, allí escribió y buscó trabajo, ya que su familia se encontraba en una situación económica deplorable. En 1583 nace Isabel, hija de sus amores con Ana de Villafranca. En 1584 contrae matrimonio con Catalina Salazar de Palacios. Bom, o Miguel de Cervantes, ele, assim como muitos escritores, ele não teve uma vida regada a luxo. Ele teve uma vida muito, como é que se diz? Muito simples, né? Os escritores antigamente, para ter uma vida boa escrevendo, era muito difícil. Então, na história, fala que o Miguel de Cervantes, ele terminou numa situação bem pobre mesmo. Então, continuando aqui. Después de recomponerse económicamente, viajó a Madrid y comenzó a escribir su novela Pastoril la Galatea, obra que publicaría en 1585. Cervantes fue nuevamente encarcelado por 1 año por no poder rendir cuentas. No se sabe si en este periodo en que comenzó a escribir la obra Don Quijote mientras estaba preso o simplemente que se le ocurrió la idea allí. En 1605 se publicó con gran éxito la primera parte del Quijote. Cervantes adquirió gran fama en toda Europa y el éxito del Quijote le permitió publicar otras obras que ya tenía escritas. Cervantes no alcanzó nunca fortuna. Bueno, voltando aqui à vida do Cervantes. A gente sabe, né, pelo contexto histórico, que ele nunca conseguiu uma vida de riquezas, de luxos, de pompas, como eu falei anteriormente. Por 2 vezes ele foi preso e uma dessas vezes, na primeira vez ele foi escravizado, né, pelos turcos, depois ele foi preso. Durante essa prisão ele teve bastante tempo, mas foi durante mais ou menos esse tempo que ele conseguiu escrever esse livro, mas nós não sabemos ao certo se ele conseguiu escrever o livro, a primeira parte do livro Don Quijote de la Mancha na prisão ou se foi depois. A gente sabe que foi mais ou menos no tempo
nesse tempo de 1586, 87, mais ou menos, a história não dá uma data precisa, que ele escreveu o que seria um grande êxito, né, que foi Don Quixote de la Mancha. Lembrando que Don Quixote de la Mancha ela foi escrita em 2 partes. Voltamos aqui ao slide. En 1614, el Quijote falso atribuido a Avellaneda motiva a Cervantes y en 1615, meses antes de su muerte, volvió a la imprenta el segundo tomo del Quijote, Comedias y Entremeses. Miguel de Cervantes murió en Madrid por hidropesía el 22 de abril de 1616 y al día siguiente es enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas. La fecha de su entierro, 23 de abril, es la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y a sus autores. Algunas de sus obras podemos contemplar como La fuerza de la sangre, El amable liberal, El licenciado Vidreira, La Galatea, Rinconete y Cortadillo, La española inglesa, La gitanilla, El celoso extremeño. Esas son algunas de sus obras. Vamos a practicar algunas de las actividades que voy a decir para que ustedes hagan en sus casas. Está relacionado a verdadero o falso. Así que vamos a señalar si es verdadero o falso. Letra A. Miguel de Cervantes fue atrapado por piratas y se quedó encarcelado por 5 años. ¿Verdadero o falso? Respondan ahí. ¿Sí? Van marcando si están acertando. B. El 23 de abril se celebra el Día del Libro en homenaje a este gran escritor. ¿Será cierto, verdadero o falso? Piensen un poquito conmigo. ¿Ya? Verdadero. Su principal obra fue La Galatea. ¿Verdadero o falso? Falso. Su principal obra fue Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Letra D. Miguel de Cervantes se quedó conocido como el Manco de Lepanto debido a la pérdida de su pierna izquierda en la batalla. Falso. Miguel de Cervantes murió el 23 de abril de 1616. ¿Verdadero o falso? Falso. Bueno, mi gente, esta fue nuestra clase, ¿sí? Sencilla y bien resumida sobre este señor, Miguel de Cervantes de Saavedra. Los espero en la próxima clase para que hablemos un poquito más sobre su gran obra que es Don Quijote de la Mancha. Ustedes van a tener esa aula, esta clase, en la plataforma Edu y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.